Gracias al Señor por este día que Él ha hecho para bendecirnos. Como dice la Biblia, este es el día que hizo Jehová. Aleluya. En Él nos alegraremos, nos gozaremos, porque Él ha hecho este día para bendecirnos. Amén. Con cada día son nuevas las misericordias de Dios. Y por eso se los digo. Las bendiciones, las misericordias de Dios de ayer, pues ya las disfrutamos. Gloria a Dios. Hoy tiene nuevas misericordias del Señor. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano, pónganse de pie, vamos a abrir la Escritura. Evangelio según Marcos, capítulo 6. El pasaje que vamos a leer, hermanos, creo que es un pasaje muy conocido. Ya ustedes, sin lugar a dudas, lo han leído y hasta habrán escuchado reflexiones, meditaciones de la palabra de Dios sobre este pasaje. Pero hay algunas enseñanzas muy útiles acá que queremos hoy refrescar, ¿verdad? Porque aunque ya hayamos pasado a veces alguna vez por un pasaje bíblico, cuando volvemos a él encontramos siempre, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de bendición, de sabiduría para nosotros. Por eso debemos amarla y por eso debemos procurar siempre aprender más de la palabra de Dios. Marcos capítulo 6. Capítulo número 6, versículo 30 en adelante. Amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los panes. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Aleluya. Amén. Aleluya. Hasta ahí dejamos la lectura, hermano. Vamos a orar. Te pedimos, oh Señor, que nos hables y que
nos edifiques, nos ministres la bendición que tú tienes preparada para nosotros, nos ministres en el área espiritual, en el alma, en el espíritu, pero también, Señor, en todas las áreas de la vida nuestra. Derrama tu bendición, Señor, sobre nosotros, hasta que sobreabunde, Padre bueno. Quédate con nosotros y habla también a los amigos y revélate a ellos. Muéstrales tu amor, tu gracia, tu gran salvación, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Te lo rogamos todo, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. No sé si confirman ustedes que el pasaje que hemos leído ya es un pasaje bastante conocido. Ya lo conocían, ¿verdad, hermanos? Amén. Se trata, hermanos, de la alimentación milagrosa que Jesús hizo de 5 panes y 2 pececillos para dar de comer. Al multiplicar esos 5 panes para dar de comer a 5,000 hombres. Sin lugar a dudas, habían también ahí mujeres y muy probable que hubieran niños también. Pero el Señor alimentó en esta ocasión a 5,000 hombres, dice aquí el relato de Marcos. Pero todo el pasaje que hemos leído, hermanos, comienza con el regreso de los 12 apóstoles de una gira que ellos habían tenido de predicación del Evangelio, porque el Señor Jesús los había enviado. Y cuando ellos regresan de esa gira y se vuelven a juntar con el Señor Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y esto, hermanos, era como digamos, el Señor mostrando para qué les había llamado a sus discípulos, para qué Él les había llamado, y era para que estuvieran con Él, aprendieran muchas cosas de Él, y que luego de tener un tiempo como discípulos aprendiendo, tuviesen también ellos que ir a enseñar a otros, tuviesen ellos oportunidad de ir a compartir con las demás personas. Y es interesante que cuando ellos regresan y se juntan con el Señor, le cuentan al Señor todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es como rendirle un informe al Señor. Señor, fuimos por tales lugares y hicimos esto y esto otro, y enseñamos de esto y de esto y de esto. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta, que nosotros hagamos solamente aquellas cosas de las cuales podamos hablar con toda libertad ante el Señor y rendirle al Señor nuestras cuentas de lo que hacemos y de lo que hablamos, de lo que enseñamos. Es decir, no hacer cosas de las cuales nos avergonzaríamos
al dar un informe a nuestro Señor, ¿verdad? Sino ir a hacer aquello que podemos venir a informar luego al Señor y decir: Señor, esto hicimos y esto enseñamos, y nada más. Pero bien, hermanos, como ellos venían cansados, el Señor, que también participaba bueno, en su encarnación, pues era como uno de nosotros, ocupaba un cuerpo, tenía un cuerpo como el nuestro. Él entendía perfectamente que luego de esa jornada agotadora que habían hecho, esa gira que habían hecho los discípulos, él entendía que ellos necesitaban un descanso. Y entonces viene el Señor y les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y los quiso tomar para llevarlos a un lugar desierto donde ellos pudiesen tener un poco de descanso. Porque oigan bien esto, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los discípulos, hermanos, habían estado con el Señor ya por algún tiempo. Y recuerde que de los 3 años de ministerio del Señor, el primer año fue un año de popularidad. Así se le conoce. Al segundo año del ministerio de Cristo se le conoce como el año del rechazo, donde ya empezó a tener oposiciones y choques con los religiosos, con los políticos. Y el tercer año, el año de la persecución, donde ya se le intentó matar en muchas ocasiones. Pero el Señor no permitió, sino hasta que fue el momento para ir a la cruz, para morir por nuestros pecados. Pero en el primer año de popularidad, hermanos, era un ir y venir de multitudes, uno buscando al Señor, ¿verdad? Y era tanto esa afluencia de personas que a los discípulos del Señor le llegaban las horas de comer, pero ellos no tenían tiempo para comer. No les quedaba lugar, no tenían un espacio por estar en las labores de asistir y de hacer todo lo que el Señor les dijera, ¿verdad? De manera, hermanos, que se fueron ellos en una barca y la gente vio que eran ellos y que tomaron una dirección en el lago. Entonces dice que se fueron ellos solos en la barca a un lugar desierto, pero los que los vieron ir a ellos, dice que le reconocieron y fueron también ellos a ese lugar desierto y se fueron a pie desde las ciudades. Alrededor de los lagos suelen haber muchas ciudades. Entonces, de esas ciudades fueron hacia donde el Señor se dirigía y llegaron antes que la barca del Señor, en la que iba el Señor y los discípulos, llegase a la orilla. Entonces ellos ya estaban ahí esperando. Y eso, hermanos, es algo que muestra el hambre y la sed que la gente tenía de escuchar a Jesús, de ver a Jesús, de buscarle a Él, no importando, hermanos, de manera que no importando lo que tuvieran que hacer, ¿verdad?, para ir hasta donde poder hallar al Señor, hubiese o no hubiese transporte, pero ellos fueron a pie. Claramente dice aquí que fueron a pie desde las ciudades y
que el Señor y sus discípulos. Y cuando Jesús vio, cuando Jesús llega, entonces ve aquella gran multitud y dice Marcos que tuvo compasión de ellos. Aleluya. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Yo voy haciendo casi un relato continuo de esos acontecimientos, hermanos, para después referirme a las enseñanzas que podemos extraer de ahí. Pero por eso no me detengo mucho a hacer alguna aplicación antes. Pero vea esto. Dice que el Señor tuvo compasión de ellos y eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tanto se ocupó el Señor en enseñar y enseñar que los discípulos vieron la hora, ¿no?, que era ya avanzada. Y dice que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: Señor, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Yo pudiera entender a estos discípulos, hermano, porque el mismo Señor los había tomado para llevarlos a un descanso, y resultaba que ahora, en lugar de estar descansando en el lugar desierto, estaban a la espera de que el Señor terminara de dar sus enseñanzas a aquella multitud que no se movía, sin duda, tanto que ellos se atrevieron a decirle al Señor: Señor, despídelos, que vayan a las aldeas vecinas para que compren qué comer, si ellos no tienen qué comer. Entonces el Señor les dijo: dadles vosotros de comer. Y allí se fue poniendo ya la cosa un poco más seria para ellos, porque entonces ellos reciben la orden del Señor de dar de comer a esa multitud, y comienzan a hacer ellos números, ¿no? Y dicen ellos: quiere decir que nos están mandando a que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer a ellos. Entonces, lo que el Señor les dijo fue que si ellos les dijo que si ellos tenían panes, ¿cuántos panes tenéis?, les dice el Señor. Ir y verlo. Y al saberlo dijeron: lo que tenemos son 5 panes y los mandó, y le dijeron 5 panes y 2 peces. Eso era todo lo que había. Entonces el Señor le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Recuerden que estaban en el campo, en un lugar desierto. Y se recostaron por grupos de 50, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó el Señor los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, dice que bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los discípulos los pusiesen delante de aquella multitud, sirvieran. Y dice la Biblia que lo mismo hizo, partió los 2 peces y ellos entonces llevaron también porciones de esos peces, de esos pescados, para que la gente tuviese pescado y pan para cenar. Hermanos, yo veo que aquellos discípulos que en un momento fueron tomados por el Señor
Señor con la intención de que ellos fuesen a descansar un poco a un lugar desierto. La verdad es que habían ido a ese lugar a encontrarse con esa multitud necesitada de Cristo y con un Jesús compasivo allí que se dedicó a enseñarles y a enseñarles y que termina haciendo ese milagro de multiplicación de esos 5 panes y esos 2 peces para dar de comer a aquella multitud de 5,000 hombres. No es esto, hermanos, algo que ocurriera con mucha frecuencia. Se cree que hizo esta vez un milagro de multiplicación de panes y peces del Señor y una vez más. Sin embargo, hermanos, yo he relatado todo esto para, como dije hace un momento, extraer algunas enseñanzas que podemos aprender nosotros de ese momento cuando el Señor Jesús hizo ese milagro y los momentos previos, y no alcanzaría el tiempo para los momentos posteriores a este. Y verá que aquí no terminó todo. Pero una primera enseñanza, hermanos, es que Dios desea que nosotros como sus discípulos nos ocupemos en los asuntos, en las labores propias de su obra, que hagamos una labor evangelizadora, porque a eso es que había enviado a sus discípulos, a evangelizar. Dios desea también que el discipulado suyo de todos los tiempos le sirva a él en esa misión, porque ya lo hemos dicho muchas veces, usted también ya lo ha oído, nosotros somos discípulos del Señor con ese propósito de que seamos luz para esta tierra, luz del mundo, sal de la tierra, seamos sus testigos y cumplamos la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que nosotros hemos aprendido del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Todo lo que Jesús ha enseñado es lo que nosotros tenemos que ir a enseñar a este mundo. Y lo que Dios desea es que, hermanos, nosotros nos ocupemos en ese trabajo evangelizador. Así es como nosotros tratamos, hermanos, de ir ganando, por ejemplo, Milán para Cristo. Así es como tratamos nosotros, no solamente en estas celebraciones dominicales o de martes o de jueves, trayendo invitados, sino también prestando nuestros hogares para que allí se realice una célula y un líder llegue y comparta el Evangelio y se predique ahí la palabra de Dios y se evangelice ahí a los vecinos, a las amistades nuestras. Y por eso, hermanos, es que creo que necesitamos nosotros estar conscientes que, hermanos, Dios desea que nos involucremos en su obra, que no seamos como elementos pasivos, como neutrales en esto, que nos quedemos como sentados viendo cómo algunos trabajan y nosotros pasivamente viéndolos trabajar, sin disponernos también nosotros a hacer algo para el Señor, hacer algo en la obra de Dios. Todo
al involucrarnos en la obra de Dios, es también extenuante para cualquiera de nosotros. Casi experimentando lo que estos discípulos, ¿no? Porque tenemos momentos que no nos queda ni tiempo ni para comer. La obra de Dios es así, hermano. Demanda mucho, pero aunque nos cansemos nosotros debemos saber que el Señor entiende nuestra condición humana, que somos necesitados de descansar, y el Señor lo que Él quiere es que tomemos el día de descanso para eso precisamente. Y habrá momentos, hermanos, que como estos discípulos, el Señor intentó llevarlos a descansar, y lo que fueron a hacer fue a trabajar más. Porque cuando el Señor les dijo a ellos, denles de comer ustedes, ellos dijeron que vayamos a comprar 200 denarios de provisiones y las traigamos acá y las repartamos. No, les dijo el Señor. ¿Tienen algo ahí? ¿Tienen algo? Entonces, lo que el Señor quería es que ellos participaran en un milagro que Él iba a hacer esa noche, y vieran la gloria de Dios, y vieran el poder, el milagro del Señor, que multiplicó esos 5 panes para dar de comer a 5,000 hombres. La proporción de lo que comieron con un pan fue de 1,000 personas, 1,000 hombres, porque eran 5 panes y eran 5,000 hombres. Pero imagínense, esa es la clase de redentor que nosotros tenemos. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Un Señor que es compasivo con la gente, que ve a la gente con compasión. Y es lo que nosotros debemos aprender también, hermanos. Debemos aprender que la gente que anda afuera, allá fuera de la iglesia, que no son parte del pueblo de Dios todavía, son personas necesitadas del pan espiritual que es la palabra de Dios, obviamente. Y son personas, muchos de ellos, que tienen también necesidades, tienen hambre. Y este evangelio es un evangelio integral, que no solamente llega al alma y al espíritu, sino que nos muestra el Señor que Él se interesa en la integralidad del ser humano. No solamente en que ellos reciban la palabra de Dios, sino que también sean alimentados, así como lo son en la fe, sean alimentados también físicamente. Porque el Señor quiere que nos ocupemos en llevar su palabra, pero también quiere que velemos por las necesidades diversas de la gente. Porque en países como los nuestros, llevar un evangelio sin una demostración palpable, tangible del amor de Dios, realmente pudiese no interesarle mucho a la gente. Si solo andamos predicando para alimentarles el alma. Claro, nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que la primerísima necesidad del ser humano es la necesidad espiritual, la de salvar su alma, porque su alma es eterna, y si no se salva de la condenación, perecerá eternamente en el lago de fuego que arde con azufre, y de ahí no podrá salir por toda la eternidad. Eso es lo primero que la humanidad necesita. Pero también la humanidad necesita ropa, la humanidad necesita casa, la humanidad necesita alimentos.
Porque hay mucha gente con ese tipo de necesidades. Por otro lado, hermanos, vemos que estos discípulos hacen ese trabajo de recostar a las personas, organizar 5,000 personas. Puede imaginarse el área en donde ellos se movían caminando. Pero aquí el Señor les dijo: organícenlos primero. Y después de tenerlos ya de grupos de 50 y de grupos de 100, empezar a llevarles comida. Y venir de nuevo: el Señor, allá me faltan como 10 todavía, y llevar, y el Señor multiplicándole, dándole los panes y los peces, y ellos llevándolo a esos 5,000 personas. ¿Se imagina? Fueron horas de trabajo. Fueron horas de trabajo, ¿no? Pero ahí fueron horas de trabajo, horas de viaje, horas de esperar, horas de cansancio. Pero, hermanos, no hay cosa más linda que, aunque uno esté cansado, uno pueda servirle al Señor y hacer lo que al Señor le agrada. Amén. Y hacer aquello que también a nosotros nos gusta hacer. Amén. Porque, hermanos, el cansancio físico después lo podemos manejar. Tenemos que tomar un tiempo de descanso y nos reponemos y recobramos las fuerzas. Y Él sabe, hermanos, que hay mucho que hacer, que por eso Él espera de nosotros que nosotros nos entreguemos sin reservas a sus propósitos. Porque hay mucho por hacer, hermanos. Usted quizás no lo vea así, pero en realidad Dios ve que hay tantas necesidades del mundo. Dios ve que hay en la misma iglesia necesidad. Dios ve que hay, hermanos, necesidad de que su pueblo se involucre en su obra, de que su pueblo le sirva. Y cuando nosotros servimos como canales de bendición, como estos apóstoles que estaban tomando el pan de la mano del Señor y llevándolo a la multitud, tomando y llevando y viendo ese milagro, hermanos, Dios nos está edificando a nosotros. Nosotros también estamos siendo ministrados por Él. Estamos siendo bendecidos también. Me imagino que esa noche, cuando ya hubieron servido a todos los demás, a lo mejor ellos, no sé si de pie o se sentaron ya cansados a comer también ellos. Pero vamos conociendo que el Evangelio es así. El Señor no dejará ir hambriento a nadie. Amén. El Señor sacia la necesidad de todos aquellos que le buscan. Amén. Cuando usted viene a este lugar a buscar al Señor, el Señor le está esperando aquí. Amén. Y Él tiene algo para usted. Amén. Usted debe venir consciente de su necesidad y con fe, esperando recibir del Señor lo que el Señor tiene para usted. Dios siempre tiene bendición para nosotros. Dios es nuestro ayudador, nuestro proveedor. Él, hermanos, quiere bendecirnos. Pero ¿para qué nos quiere bendecir el Señor? Nos quiere bendecir para que también nosotros seamos bendición a los demás. ¿Para qué el Señor, hermanos, nos consuela en nuestras tribulaciones? Para que con la consolación con que nosotros somos consolados, para que Dios nos provee a nosotros, para que de lo que Él nos da a nosotros poder partir nuestro pan con el hambriento, para que Dios nos provee a nosotros económicamente, para ser solidarios con lo que Él nos ha dado a nosotros, con aquellos que lo necesitan.
necesitan, sea nuestra familia o sean particulares, porque la Biblia dice, al que te pida, dale. Ven. Y el Señor no nos está diciendo, mira, fíjate si es un bolito el que te pide ahí, un borrachito. No dice eso. Lo que Él dice es, al que te pida, dale. Nosotros los que venimos y hacemos la interpretación, no, pero yo a este borrachito no lo voy a dar porque él se va a ir a emborrachar, ahí déjelo. Que haga lo que quiera, pero supóngase que no es eso lo que va a comprar, lo va a comprar para sustentar su hambre, su necesidad. Ya usted contribuyó con esa persona necesitada. De modo, hermanos, que cuando estos discípulos terminaron de dar de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres más bien, sin contar mujeres y niños, estaban ahí. Y viene el Señor y le dice, vaya, ahora tomen la barca y regresen. Váyanse, ¿verdad? Ya lo voy a alcanzar. Y se van ellos en la barca. Y entonces, entre tanto, Él despedía a la multitud y les bendecía, les decía, bueno, gracias por haber venido y que les vaya bien, y se fueron. Pero el discipulado en alta mar, allá iban remando se vino un viento. Y ellos iban remando contra el viento. Y se metía el agua en la embarcación y ellos remando contra la corriente, contra el viento. Imagínense que ya era de madrugada. Ya iban en la cuarta vigilia ya de la noche, como dividían la noche en las vigilias que lo dividían los judíos. Y estaban tan cansados porque remando, no eran lanchas con motor, era a puro remo, que de pronto se aparece el Señor allí andando sobre el agua. Y ellos, como no estaba claro, dicen un fantasma, y todavía se asustan para colmo de males. Como si hubiese sido poco todo el trabajo de la noche. Y que no habían descansado porque venían de una gira de predicar el Evangelio. Pero el Señor les habla y les dice, tengan ánimo, soy yo. Y ahí le vuelve el corazón a su lugar. Que no era un fantasma, sino que era el Señor. Y ellos viendo a su Señor andar sobre las aguas. Otro milagro que solo Pedro, entre los humanos, lo pudo disfrutar por unos minutos, al menos, pero lo hizo. Amén. Lo importante, hermanos, es que ahí estaba Él con ellos. Y yo quiero finalizar diciéndole lo siguiente. Cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos en Mateo 28, Él les dijo, por tanto, Él les dijo esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo dominio, todo poder. Él es el Señor de cielos y tierra y de debajo de la tierra. Él es quien manda en todo lo que vemos. Entonces le dijo, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a toda la gente, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Y he aquí, le digo al Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y con esto finalizo. ¿Ha sentido algunos días usted como que el Señor lo ha dejado y no está con usted? Pero Él dijo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está. Pero fíjense bien en el contexto en el que Él promete estar con usted todos los días.
cuando usted sea obediente a su palabra, cuando usted cumpla con la gran comisión, cuando usted se disponga a servirle a Él. Mire, aquí ellos podían ir ya a punto de zozobrar la embarcación, pero allí, en ese momento clave, aparece el Señor, porque Él ha prometido estar, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo con los suyos, con los que se ocupan de hacer lo que a Dios le agrada, con los que ocupan su tiempo en dedicárselo al Señor. Con eso ese Señor va a estar. Cuando un servidor del Señor viene, hermano, con una necesidad, Dios está con esa persona. Dios está. Lo que Dios quiere es glorificarse, manifestarle su gloria, mostrarle que Él es quien tiene cuidado de su vida y bendecir su vida. Por eso a mí siempre me ha gustado este pasaje bíblico, porque habiendo el Señor tomado a los discípulos para que fueran a descansar, no fueron a descansar, sino que fueron a trabajar aún más, toda la noche, hasta que batallaron en el mar contra la corriente, ante el viento, pero el Señor estuvo ahí para calmar la tempestad y que todo se volviese calmo. Mire, hay momentos en que uno en el carro puede ir y ahí se duerme, en el tren puede ir y ahí se duerme. No importa, se anda cansado y se duerme un ratito y un momentito, es que uno da un pestañazo, como decimos, nada más, y uno se levanta como que ha dormido 8 horas. Aleluya. Aleluya. Yo le aseguro que después de esa remada que dieron esto en la madrugada, y después de esa repartida de panes y peces a 5,000 hombres, después de esa calma que hizo el Señor, ahí han de haber caído ya físicamente extenuados, pero ahí estaba el Señor cuidando de ellos. No iba a pasar nada en contra de ellos, Amén. porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, hermanos. Así que adelante, no nos detengamos, sigamos trabajando, sirviendo al Señor, porque la obra lo demanda. Que Dios nos ayude a todos, y porque hay un mundo que necesita que nosotros le llevemos el testimonio del Señor y le llevemos la bendición de Dios en todos los aspectos de la vida. Amén. Para eso es que el Señor nos ha dejado aquí.